En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner en manos del Señor este momento, este encuentro. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, en el lugar donde nos encontramos. Pidamos al Señor que derrame su bendición, su Santo y Divino Espíritu sobre nuestras familias, sobre la escuela SPAC, sobre todos y cada uno de los formandos y formadores. De una manera especial oramos por los que no están y en particular por Yolanda, para que el Señor le asista, para que el Señor le acompañe en este momento de dolor. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, del resucitado. El resucitado que nos llama siempre a estar vigilantes, que nos llama siempre a estar dispuestos a creer en su resurrección. Que el Espíritu del resucitado nos anime a seguir creyendo y esperando en Él. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a tomar el texto de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34. Primera de Corintios 11, 17, 34. Vamos a contemplar, mientras leemos el texto bíblico, contemplemos la imagen que María Eugenia nos tiene allí expuesta, la imagen de Cristo, quien nos entroniza, quien nos impulsa a creer siempre en Él. Corintios 11, 17, 34. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Ustedes, pues, se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos en esto? No. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido,
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar testimonio y de darlo, lo partió diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados en este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ponerse en mala situación. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué interesante esta lectura de Pablo que le habla a la comunidad de Corinto. Este es uno de los momentos cuando Pablo invita a la comunidad a vivir en torno a la Eucaristía. El tema que nos reúne esta noche es la Eucaristía, escuela de formación de la comunidad cristiana. Tercer encuentro del módulo 4.7. La Eucaristía, escuela de formación de la comunidad cristiana. Y qué interesante y es cómo Pablo le dice a la comunidad que es importante vivir en torno a la Eucaristía. Que no se puede reunir la comunidad si no es para nutrirse de la Eucaristía. Si no es para nutrirse de Dios en la persona de Cristo en pan y vino. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder nosotros entrar en esa dinámica y en esa propuesta positiva que nos da la Eucaristía. Que sea la divina y santa Eucaristía quien robustezca, quien dé fuerzas a la comunidad creyente. Nadie que está en una comunidad puede vivir lejos de ella, y mucho menos comulgar sin comunidad. Qué interesante y es como la Pascua, la resurrección de Cristo es un diálogo, una experiencia de la comunidad cristiana. La primera semana de Pascua, escuchábamos en la octava de Pascua, las apariciones del resucitado.
y cómo Jesús se le aparece a los discípulos después del relato. Y entonces Él les va a decir, les dice, tienen algo que comer. A lo cual ellos le van a decir, no tenemos nada. Y Jesús les dice, tiren las redes. Y asan el pescado. Es en el sentido de la comunidad la Eucaristía. Nosotros entramos en ese dinamismo como comunidad creyente de fe que somos. Que sea el Señor que se ha encarnado en la Virgen María, dándonos el deseo de poder comulgarlo, vivirlo y nutrir la comunidad de Él. Para que así podamos solidificarnos y estar en torno al amor y a la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía entonces, sí, Marugenia. Quería comentarles que la imagen que puse Sí. es porque Él muere y resucita ahí mismo en la cruz. Y como estamos en el tiempo de Pascua, de resurrección, por eso quería llegarles a todos, no con un Cristo crucificado, sino con un Cristo que en esa crucifixión mostró la gloria de Dios. Amén. Qué interesante esta lógica de Marugenia y esta ambientación. Muchas gracias. Muy bien la iconografía que nos presenta. La Eucaristía, escuela de formación de la comunidad cristiana. Es el tema que nos reúne en esta noche. La Eucaristía, escuela de formación de la comunidad cristiana. Pero qué interesante, y es que no es cualquier formación. No nos vamos a formar, o más bien la Eucaristía no nos forma únicamente en algo meramente histórico, sino que nos forma en algo que denominamos la fe. Para poder entrar en esa lógica de la Eucaristía en comunidad, debemos de manejar la fe. La fe es lo que marca la diferencia para empezar a comprender qué quiere Jesús con estas dos propuestas. La primera, ¿qué quiere Jesús con la Eucaristía? ¿Y qué quiere Jesús con la comunidad? Yo quiero que vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en los 4 evangelios, los 4 evangelistas, la última cena. La última cena de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces, quiero que partamos de ello y miremos cómo nos narran la experiencia de este momento especial en la vida de Jesús
cada uno de los evangelistas. Entonces, Marugenia va a buscar el de Mateo. Bernarda va a buscar el de Marcos. Juan David va a buscar el de Lucas. Profe, yo regalé esa Biblia que yo tenía. Yo no tengo Biblia. Tengo No que tiene. comprarme una. Ah, bueno, No, listo. yo salí de esa Biblia porque no. Listo. Entonces, Marugenia, Mateo, Juan David, Marcos, la hermana Hilda, Lucas, y yo, San Juan. Listo. O si la hermana Nelly está por ahí. Entonces, Profe, tú tienes los textos. sí. Sí, ya se los voy a compartir. Bueno, entonces, Mateo 26, 17, 30. Profe, yo voy a coger la grandota. Bueno, Bernarda. Véala acá. Listo, de ahí también se puede. Hágale pues. Entonces, Mateo 26, 17, 30. Para Marugenia. Mateo, repito, Mateo 26, 17, 30. 17:30. ¿Sí? Listo. Sí, ok. Listo. Lucas para Bernarda. Para Juan David. Lucas 22, 7, 23. Para Bernarda, Marcos 14, 12, 25. ¿La hermana Hilda está por ahí? Aquí estamos. Bien. Y para las hermanas, San Juan 13, 1, 35. San Juan 13, 1, 35. Listo. Vamos a empezar entonces a leer los textos y vamos a descubrir, aunque bien, de una vez les digo que Mateo, Marcos y Lucas, por ser sinópticos, van a tener una misma relación, pero con algo distinto. Y Juan, pues obviamente, distinto todo. Marugenia, por favor, entonces empezamos. Vamos a escuchar. Marcos 26, 17, 30. Sí. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad a un tal y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12.
Y mientras comían, dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregar: ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele: tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces ahora a Bernarda con San Marcos. Con San Marcos. ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Bueno, Marcos 14, 12, 25. El primer día, pues, de los acimos en que sacrificaban el cordero pascual, le dijeron los discípulos: ¿a dónde quieres que vayamos a prepararle la cena de la Pascua? Y Jesús envió a 2 de ellos diciéndoles: id a la ciudad y encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y en donde quiera que entraré, decid al amo de la casa que el maestro os envía a decir dónde está la sala en que he de celebrar la cena de la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará una pieza de comedor grande, bien arreglada, preparándonos allí lo necesario. Fueron pues los discípulos y llegando a la ciudad hallaron todo lo que les habían dicho y dispusieron las cosas para la Pascua. Puesto ya el sol, fue Jesús allá con los 12 y estando a la mesa y comiendo dijo: Jesús, en verdad os digo que uno de vosotros que come conmigo me hará traición. Comenzaron entonces ellos a entristecerse y a decirse uno después de otro: ¿seré yo acaso? Él le respondió: es uno de los 12, uno que meta conmigo la mano o moja en un mismo plato. En verdad que es el Hijo del Hombre, se va como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor sería para tal hombre no haber nacido. Durante la cena tomó Jesús el pan y bendiciendo lo partió y se lo dio y les dijo: tomad este pan, tomad, este es mi cuerpo. Yo, cogiendo el cáliz, dando gracias, se lo alargó y bebieron todos de él. Y les dijo: esta es la sangre mía de la nueva alianza, la cual será derramada por muchos. En verdad os digo que de hoy más en verdad os digo que de hoy más no beberá de este fruto de la vida, hasta el día en que la beba nuevo en el reino de Dios.
Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a San Lucas. Lucas, ¿desde el 7 o del 14, profe? El que le dijo a David. Ah, bueno. Dice así. Lucas, ¿qué para yo copiar? Llegando el día de los panes sin levadura, cuando debía sacrificarse el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndole: vaya a preparar nuestra cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la prepare? Que la preparemos. Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa. Donde entren y díganle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿cuál es la estancia donde voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala amplia y allí dispuesta en el piso de arriba, preparen todo allí. Los discípulos fueron e encontraron las cosas como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Entonces les dijo: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que vuelva al reino de Dios. Después tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, entregado en favor de ustedes, hagan esto en recuerdo de mí. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alabado, Señor. Ahora Perdón, profe, Lucas, vamos, ¿será qué número? ahora vamos a escuchar la traducción de San Juan. La última cena, el lavatorio de los pies. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se pusieron a cenar. El diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en un barreno y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que se había ceñido. Al llegar a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le replicó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Y vosotros estáis limpios, que no todos. Jesús sabía muy bien que quién iba a traicionar. Por eso dije: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso el manto, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo: ¿entendéis que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, el Señor.
de bien porque lo soy. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros los debéis de lavar unos a otros. Yo os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo. Os aseguro que el enviado no es más que su amo, ni el enviado más que quien lo envía. Si sabéis esto y lo ponéis en práctica, seréis dichosos. No hablo de vosotros, yo sé muy bien a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Os lo digo ahora antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy el que soy. Os aseguro que el que reciba al que envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Qué Al inter... decir esto, no leo el otro pedacito, Dale, hasta hermana. hasta el 35. Dice, al decir esto, se sintió profundamente conmovido y dijo, os aseguro que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, pues no sabían de quién hablaba. Uno de los discípulos, el preferido de Jesús, estaba junto a Jesús. Simón Pedro le dio señas para que le preguntaran a quién se refería. Entonces él, recostándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió, él a quien dio un trozo de pan mojado, mojó el pan y se lo dio a Judas, el de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales supo por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía que comprase todo lo que se necesitaba para la fiesta o que diese algo a los pobres. Judas tomó el bocado y salió enseguida. Era de noche. Tan pronto como Judas salió, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios lo glorificará a él y lo glorificará enseguida. Hijos míos, voy a estar ya muy poco con vosotros. Me buscaré, pero os digo lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy no podéis ir con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea pues entonces qué interesante estos cuatro momentos, estas cuatro escenas, pero que apuntan a un mismo sentir. Y es como la Eucaristía se convierte en una escuela de formación de fe. Quise que escucháramos estos cuatro relatos. Repito, si bien Lucas, Mateos y Marcos, por ser sinópticos, tenían la misma casi versión, San Juan maneja algo distinto. Y es cómo San Juan amplía de una manera más estrecha el deseo de Jesús. Yo quiero que comprendamos, vamos a silenciar micrófonos por favor. Eso. Yo quiero que vamos a empezar a desglosar qué quiere decir la Eucaristía, escuela de formación en la fe. Decíamos al inicio que la Eucaristía empieza a tener sentido cuando se vive en comunidad.
Por eso San Pablo, en la lectura de la oración que tomábamos, San Pablo, segunda a los Corintios, primera de Corintios, 11, 17, 32, 34, nos decía de que el que no fuera a comer en comunidad o el que no esperara, que se quedara en casa y comiese allí. ¿Qué nos va a decir entonces, en primera instancia, el tema que nos reúne en esta noche? Primero, formar comunidad. La escuela, como bien sabemos, es necesaria, pero para un grupo de personas. Debido a este confinamiento en el que estamos en la actualidad, las escuelas están cerradas. Y entonces ya la escuela en este momento puede pasar a ser una simple estructura. Es como una casa. Una casa tiene sentido a los que habitan allí. Y entonces la casa es el refugio estructuralmente hablando, físicamente hablando. ¿Qué le da sentido a la casa? Los que habitan. Los que habitan. Y entonces de allí pasa a ser casa a formar hogar. Lo mismo pasa entonces con la escuela. La escuela tiene sentido con los que van y acuden a la formación. Jesús fue muy claro con sus discípulos. Qué interesante y es como Lucas, Mateo y Marcos centran su texto o su escena en un mismo lenguaje. Y en ese mismo lenguaje dice: he deseado vivir con ustedes y comer la Pascua. He deseado. Cuando dice Jesús, he deseado, es porque ya ha familiarizado, ya ha centrado con él y sus discípulos una comunidad. Es tan así que él le dice a sus discípulos: ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque los siervos no saben ni conocen lo de su Señor, lo de su amo, hablándolo antropológica y sociológicamente. Jesús le dice: ya los llamo amigos, porque ya siente esa filiación, ya son mi familia. Por eso le dice a ellos, repito, he deseado enormemente comer con ustedes esta Pascua. En los evangelios sinópticos. Primera idea entonces de la Eucaristía como formación de escuela de fe. Y es que se debe centrar o formar en comunidad. La Eucaristía, la celebración, no se puede hacer fuera de la comunidad. San Pablo lo decía en la lectura, repito, que tomamos como texto de oración. Deben esperar todos para que coman juntos. Tanto en los textos que ustedes acaban de leer, hemos mirado en los 4 relatos un mismo momento, una misma realidad, y fue cómo uno de los discípulos se disgrega de la comunidad. Es decir, está allí,
pero ya no pertenece, porque él mismo optó por desvincularse. Judas. Jesús dice, siento tristeza. Hay una tristeza en Jesús por dos cosas. Primero, porque ya sabe que llega el momento donde tiene que padecer, donde va a morir, qué es lo que le va a suceder. Y en segundo momento, la tristeza que le embarga es la traición de uno de sus hermanos, de sus amigos. Y es por eso que si ustedes juiciosamente escucharon en esta Semana Santa que pasó el relato del Getsemaní, o van y lo buscan en San Lucas, se van a encontrar de que cuando Jesús, o en la continuidad de este texto, que dice que una vez cantado los salmos se fue, cuando a Jesús lo van a arrestar, Jesús le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Otro dolor en la persona de Jesús. A Jesús no le duele tal vez la traición de Judas. A Jesús le duele es el gesto que Judas utiliza para traicionarlo. Y no solamente a él, sino a toda una comunidad. El gesto que utiliza Judas es un gesto de amor, el beso. Pero ¿cómo el gesto de amor se convierte en un gesto de traición? Una madre, al ver a su hijo, le abraza y le besa porque le ama. Una pareja de esposos o de novios manifiestan su sentimiento a través del beso, porque el beso es un sinónimo de afecto, de cariño, de amor. Pero Judas traiciona de una manera sin igual, de una manera vergonzosa, por así decirlo, a Cristo. Y reitero, no solo a Jesús, sino a toda la comunidad. ¿Por qué hablo de ello? Porque la Eucaristía nos debe de decir algo, y es que quien comulga, quien va en torno a la Eucaristía, va en torno a la vida fraterna. Primera idea entonces de la Eucaristía como escuela de fe: formar comunidad. ¿Por qué en la comunidad? Porque en la comunidad se habla y se vive el misterio. San Juan, en el relato que la hermana nos leyó, decía que cuando termina Jesús el gesto del lavatorio de los pies y de la cena, les pone un categórico más, y es el mandamiento del amor. Y a mí me llama altamente la atención esta bella frase de ese texto: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Qué bello es eso. Cómo Jesús deposita ese amor inefable en la comunidad. Y como si fuera poco, cómo Jesús invita a la comunidad a que se amen. Pero aquí viene la cerecita del pastel, y es lo que les dice: en esto que reconozcan que son mis testigos, mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La Eucaristía es la fuente del amor. Por eso yo me atrevo a decir que la Eucaristía
es la prolongación del corazón de Jesús. Los lentes. ¿Para qué sirven unos lentes? ¿Para qué sirven las gafas? Los lentes son la prolongación de mis ojos para ver mejor. Para ver mejor. El teléfono, el celular. El celular y el teléfono son prolongación de qué parte de nuestro cuerpo, del oído y de la voz. Nos hacen cercanos a los que escuchamos y nos hacemos cercanos a los que nos escuchan. El teclado del computador, prolongación de qué parte de nuestro cuerpo, de las manos, hacen posible es la escritura más fácil, más rápida. Un carro, una moto, un vehículo, prolongación de los pies, nos aminoran, nos hacen más corto el camino. Así como estos objetos que acabo de mencionarles y enseñarles, nos prolongan una parte de nuestro cuerpo, la Eucaristía es la prolongación del corazón de Jesús. ¿Qué se encierra en el corazón? ¿Cómo ejemplificamos el amor? Una pareja de novios ejemplifica el amor con un dibujo. Y el dibujo es el corazón. Ámense los unos a los otros después de que termina ese relato. Y en esto conocerán que son mis testigos, en que se aman los unos a los otros. Fuente del amor de Jesús, la Eucaristía. Nace el amor de la Eucaristía. Por eso el pasado Jueves Santo, si ustedes participaron, a pesar de las limitaciones y restricciones que hubieron, y si estuvieron con los 5 sentidos bien puestos y bien atentos a lo que sucedía, se decía que el Jueves Santo era el día especial porque era el acontecimiento de 3 momentos. La institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor y la institución del orden sacerdotal. Pero centrémonos en los 2 primeros. Institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. El amor se da en torno a la Eucaristía. La Eucaristía es la persona misma de Jesús. Por ende, Jesús es Eucaristía y amor. De ahí nace entonces la Eucaristía como escuela de la formación de la fe de la comunidad cristiana. Segundo, la Eucaristía la debemos entender con base a la fe. Es decir, solo se cree en la Eucaristía si yo tengo fe. Si no tengo fe, no hay Eucaristía en mí. ¿Qué pasa con los relatos que acabamos de escuchar? Nos cuentan que cuando los discípulos reaccionan ante el comentario de Jesús de que alguno de ustedes me va a traicionar, y ante la pregunta de quién es, y Jesús responde: al que yo le dé un trozo de pan mojado, ese será. Nos cuentan que ahí entró el demonio. Entra el demonio ahí en este momento. Podemos entender, muchachos, que Judas le faltó fe para celebrar verdaderamente el misterio.
¿Cuántas veces nosotros vamos de una manera descreída a la celebración? Es decir, ¿cuántas veces no nos centramos o nuestra fe no es la máxima para creer en este misterio encerrado de la Eucaristía? Misterio. Por eso el término misterio, porque hay que creerlo es en la fe. Por ejemplo, en el momento de la epíclesis. En el momento de la epíclesis, cuando el sacerdote impone manos para consagrar las especies del pan y el vino, no vemos con nuestros ojos los rayos mágicos que descienden de las manos sacerdotales. La fe nos dice que en ese momento hay un trueque, hay un cambio, hay una transustanciación, la llamaría Santo Tomás. Hay un cambio de pan en cuerpo y de vino en sangre. Eso solamente lo reza la fe. Si le vamos a meter lógica, si le vamos a meter raciocinio, humanamente no lo vamos a comprender. En la fe. En la fe. La fe es la que hace posible que usted y yo creamos. Y entonces la fe es la que nos dice también, hey, si vas a comulgar, sepa qué es lo que vas a recibir. Por eso San Pablo, en la lectura de la oración que escuchábamos, nos decía que quien come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo se está tragando su propia condenación. Judas, en San Juan, se tragó su propia condenación. ¿Por qué? Porque estaba indignamente para la comunión. De allí nace, o podemos decir que ese fue el primer sacrilegio contra la Eucaristía. ¿Dónde nace el sacrilegio contra la Eucaristía? En la última cena. Judas come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Cometió sacrilegio. Y es por ello que San Juan no lo escuchábamos en los otros tres relatos, en los sinópticos, sino únicamente en San Juan. Cuando Jesús le lava los pies a Pedro, él le dice, ¿lavarme los pies tú a mí? Jamás. ¿Qué le dice Jesús? Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Es decir, debe estar primero purificado antes de. Y si usted no se lava los pies, usted no tiene nada que ver conmigo. Es decir, usted no pertenece a esta comunidad. No está en la misma sintonía, no está en la misma lógica. Por eso más adelante Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, lo comprenderás más tarde. Entonces, la Eucaristía, más que un sacramento, más que un momento especial de la vida del cristiano, nos tiene que hablar, nos tiene que enseñar. Por eso no se concibe que uno recién salido de la Eucaristía empiece ya a vociferar cosas que no son. Mucha gente dice, no, pero es que para qué uno va a misa, si la gente que tanto va a misa dice, miran a esta, cómo va vestida, miran a aquel, miran aquello, y terminan de comulgar y siguen, ¿sí veo? No, entonces empiezan con el chismorreo y no se concibe. Se están desligando de la comunidad, Tercero, ya hablamos primero entonces de la comunidad, ahora de la fe. Tercero,
vamos a mirar qué aspectos, o más bien qué nos enseña o a qué nos invita la Eucaristía. Primero, la Eucaristía es sacramento de comunión. La Eucaristía es sacramento de comunión. ¿Qué quiere decir esto? Que la Eucaristía nos enseña a vivir en comunión. Por eso el término voy a recibir la comunión, porque voy a entrar en esa unión con Cristo, común unión. Todos los que estamos participando de la Eucaristía nos congregamos en algo en común y luego nos unimos a través de esa comunión. Nos enseña, primero, la Eucaristía nos enseña a vivir en comunión, ¿sí? A vivir en comunión. Es por ello que Jesús eleva una oración al Padre, a Dios. Por favor, Marugenia, me busca el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 18 al 21. Vamos a escuchar esta súplica, esta petición de Jesús a Dios. Juan 17, 18, 21. Marugenia. Del 17 del 18. Sí, 17, 18, 21. Ajá. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me sacrifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Vea qué interesante. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús nos invita a la comunión, a estar en esa unidad. En San Juan, miren que mismo San Juan, en el relato de la cena, dice que en esto reconozcan que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Es decir, el amor nos unifica, la comunión nos fortalece. La Eucaristía es eso, sinónimo de vínculo fraterno y de unidad. Qué interesante. Vínculo fraterno y de unidad, la Eucaristía. Segundo, la Eucaristía nos educa. Oiga, qué bonito lo que viene. La Eucaristía nos educa para formar parte del cuerpo de Cristo. La Eucaristía nos educa para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Miren que San Pablo va a decir, así como el cuerpo tiene muchos miembros y se necesita el uno con el otro, así la Iglesia tiene muchos miembros, los cuales están ligados y unidos a la cabeza
que es Cristo. Y es tan así que Pablo le dice, en este texto dice, ¿o acaso el ojo le dice al pie, no te necesito? ¿O acaso el oído le dice al ojo, no te necesito? Todos son importantes, aunque cumplan funciones distintas, porque cada uno tiene una misión. El ojo para mirar, para orientarnos, el oído para escuchar, la voz para hablar, las manos, la misión de las manos o la función es palpar, escribir, cocinar, ¿cierto? Lo mismo pasa entonces en la vida comunitaria, en la escuela de la fe de la Eucaristía. La Eucaristía, repito, nos educa para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia quien comulga. Cuando uno se quiere desligar, ¿qué pasó el domingo anterior? Segundo domingo de Pascua, reconocido como el domingo de la Divina Misericordia. ¿Qué es lo que lleva a Tomás a empezar una duda frente a la resurrección de Cristo? Tomás no estaba en la comunidad. Tomás estaba fuera de la comunidad cuando Cristo llega. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me desligo, cuando yo quiero hacer como rueda suelta, no funciono solo. Cuando yo no estoy en la comunidad, me pierdo de las gracias, me pierdo de las bendiciones y de los beneficios que trae Jesús. Tomás, al no estar en la comunidad, se pierde de la experiencia del resucitado. Y cuando uno está lejos de la experiencia del resucitado y de la comunidad, empieza un mar de dudas, un mar de preguntas. Si no lo veo, si no me veo sus agujeros, si no introduzco el dedo, si no introduzco la mano en el costado, no lo creo. No creyó en el testimonio de sus hermanos. Eso es lo que pasa cuando uno está desvinculado, desligado de la comunidad. Entonces, la Eucaristía nos educa en ello, a estar unidos en la persona de Jesús. Y en tercera instancia, la Eucaristía nos impulsa a cumplir verdaderamente nuestra misión. Miren que cuando se termina la Eucaristía, el sacerdote nos dice, podéis ir en paz. Ese podéis ir en paz es un envío misionero. En otros países, por ejemplo en México, en Estados Unidos, el sacerdote les dice a la comunidad, nuestra misa no ha terminado, vayan y den testimonio en su casa. U otros dicen, podéis ir en paz y testimonien con su vida lo que acaban de vivir. Eso es lo que nos enseña la Eucaristía, la misión. Ustedes y yo, cuando participamos consciente, activa y con fe de la celebración, logramos experimentar y recibimos verdaderamente el sentido comunitario. Eso es la escuela. Esa es la Eucaristía. Es como escuela. Miren que la Eucaristía nos enseña. ¿Qué pasa con los discípulos de Emaús? Los discípulos de Emaús, cuando van camino precisamente a Emaús, entran de nuevo en esa formación. Es necesario el recorrido de Emaús. Es necesario encontrarnos con el resucitado
Pero como si fuera poco, debemos de experimentar al resucitado en la Eucaristía. Nos dice los discípulos, el relato de los discípulos de Emaús, que lo reconocieron al partir el pan. Y una vez reconociendo a Jesús, y una vez haber caminado con Él, se regresan a donde están sus demás hermanos y les dicen, es verdad, ha resucitado, se nos acaba de aparecer en camino a Emaús. Volver a la comunidad, volver a dar testimonio de lo que Jesús me ha educado, me ha enseñado, me ha mandado en la Eucaristía. Podemos hacernos entonces una pregunta. ¿De dónde nace una comunidad cristiana? Escribamos esa pregunta ahí, por favor. ¿De dónde nace una comunidad cristiana? ¿De dónde nace una comunidad cristiana? Y podemos decir que una comunidad cristiana nace primero, de un encuentro personal. Ojo, un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Cristo. Pero ese encuentro es gracias a dos momentos especiales. Y es lo que ustedes, cada vez que imparten la catequesis, le dicen a los niños y a los jóvenes. La comunidad cristiana nace, decía ahora, de dos momentos especiales. Esa experiencia nace de la escucha de la palabra y de la fracción del pan. Miren que ustedes y yo decimos, la Eucaristía se divide en dos partes. En liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Ahí nace la comunidad, porque entra en esa experiencia del Cristo Jesús. Nace de la experiencia del Evangelio, de la palabra, al agudizar el oído y ensanchar el corazón a la palabra de Dios. Y luego, en la Eucaristía. Los discípulos de Emaús entraron nuevamente en esa escucha asidua de la palabra de Dios. Jesús les volvió a explicar: qué faltos y qué tercos sois para entender las Escrituras, lo que dijo Moisés en la ley y los profetas. Y empezó nuevamente a darles catequesis de Sagradas Escrituras. Y cuando ya ellos escucharon hablar a Jesús, empezaron a sentir un ardorcito en su pecho, allá en la casa, en la aldea en la que estaban refugiados, fue la experiencia por excelencia en la Eucaristía. Una comunidad conoce y reconoce a Jesús en torno a la escucha de la palabra y de la Eucaristía. ¿Qué nos va a decir Hechos de los Apóstoles 2:42 y siguientes? Precisamente eso. Hechos de los Apóstoles 2:42 y siguientes dice que todos los días la comunidad se reunía para escuchar la palabra y para partir el pan. Para ir terminando, muchachos. Comunión
y comunidad, comunión y comunidad, es decir, unir esos dos, comunión y comunidad, es la conexión indisoluble entre Cristo y el hombre. Conexión indisoluble entre Cristo y el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más ustedes y yo comulguemos, más íntimamente vamos a estar con Cristo. Y si estamos en unidad y en conexión con Cristo, podremos vivir con el hermano, aceptar al otro tal cual es, vivir con el otro conforme a lo que Él nos proponga. Porque quien tiene a Cristo, quien vive de Cristo y quien se alimenta de Cristo, debe ser otro Cristo. Y al hacerse otro Cristo, vive, ama al otro conforme Cristo. Hasta ahí entonces el tema de la comunidad, de la Eucaristía, escuela de formación de fe para la comunidad. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte para terminar con el encuentro? Evaluemos el encuentro de hoy. A mí me queda, Hermano, después de escuchar el encuentro todo, y cuando leían los 4 evangelios, a mi mente llegó esta pregunta. Todos los católicos, nosotros comulgamos casi todos los días. ¿Y por qué somos tan mediocres? Esa es una pregunta. O en nosotros entra Jesucristo o entra Satanás como entró en Judas. Porque si nosotros comulgáramos y recibiéramos al verdadero Cristo, fuéramos esa unidad, esa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es que la hostia es triturarme yo, inmolarme yo, para que Cristo se vea. Y si yo estoy haciendo eso, muestro a Cristo. Y si no, yo creo que hay una pregunta, una reflexión muy grande. Porque entonces mis manos sí van limpias y dignas para recibir todo ser, para vivir esa Eucaristía, o entre mis palabras. O yo soy Judas, otro Judas más. Comulgo indignamente. Sí, en el momento que leía, les digo que me cuestioné mucho, porque los seres humanos no damos esa respuesta tan clara de la Eucaristía. muy bien, hermana, muchas gracias a la hermana Nelly por el aporte. Y la hermana nos pone a pensar con la pregunta: ¿cómo voy yo? Profe, no se te escucha nada. Qué pena, gracias. Agradezco a la hermana Nelly por el aporte y que nos deja una gran pregunta, y es: ¿cómo estoy yendo yo a comulgar? ¿Mis manos cómo van? Y me llama mucho la atención lo que dijo. Nosotros cuando comulgamos nos trituramos con Cristo para que reflejemos a ese Jesús. De hecho, Santo Tomás va a decir que cuando yo comulgo, me vuelvo en un corredentor. Si desde la creación Dios me hizo co-creador, cada vez que comulgo me vuelvo un corredentor,
porque he comulgado al Redentor, a Cristo. ¿Cómo voy yo, según la pregunta de la hermana, cómo voy yo a comulgar? ¿Sería acaso otro Judas? Gracias, hermana. ¿Alguien más aporta a la clase? Profe, a mí Bernarda. también me conmovió mucho estos evangelios porque de verdad yo estoy con la hermana. Yo soy otro Judas, porque yo digo que si yo voy y comulgo fielmente y me trago a Jesús, pues yo también debo de tragarme al enemigo. Tengo que tragarme a la persona con defectos, así como Dios también me acepta a mí. Pero a veces somos tan hipócritas que vamos dizque a comulgar, a escuchar la Eucaristía, y salimos de la Eucaristía y nos encontramos a una persona que nos cae mal y hacemos caritas. Eso no es de un buen cristiano, de una persona de fe que acabamos de salir de comulgar. Entonces, esta clase nos deja mucha reflexión a todos. Si somos fielmente corredentores para nosotros ir fielmente a recibir a Jesús, a comulgar. Entonces, sí, esto nos cuetea bastante, porque si yo tengo cara de ir a recibir, a tragarme a Jesús, también me tengo que tragar al hermano, tal y como es, y aceptar. Muy bien, Bernarda, muchas gracias. Marugenia, ¿tiene algún comentario? Que uno muchas veces vive la Eucaristía como con la cabeza en otro mundo, porque también no se ha metido como en el cuento de aprender más, de hacer un curso especial, o no ha tenido unos padres o unos profesores en el colegio que le orienten de la manera adecuada. Uno muchas veces dice, qué pereza la Eucaristía, esos padres así, o no sé qué, porque escucha también cosas de los demás que lo rodean a uno. Pero cuando uno comprende lo que hay ahí, se vive de una manera espectacular. Y es verdad, empieza uno el caminar del Señor Jesucristo y aparecen, constantemente le aparece a uno un Judas, o se vuelve uno Judas, y también a veces uno viene y hace obras buenas, y entonces uno dice, tengo el Espíritu Santo, pero como que se me va, como que se me viene. Desafortunadamente uno como que siempre va a vivir en ese asunto de estar con el bueno, estar con el malo, estar con el bueno, por mucho que uno luche. Como decía Pablo, tengo una espina que no me deja. Y pienso que así va a ser toda la vida. Vamos a estar haciendo como Dios quiere y haciendo como uno quiere. Desafortunadamente así nos toca. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces a todos ustedes por la participación y creo que hay un reto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de creyentes y en nuestra vida de fe. Los invito entonces para que hagamos oración para que terminemos este encuentro. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto tu Salvador. Me has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. bajo tu amparo nos acogemos. Padre Dios, no desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante él, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa bendita.
Amén. Que el Señor nos bendiga, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Feliz noche, que el Señor los bendiga y muchas gracias por su docilidad. Que Dios Que Dios los bendiga a todos y A los usted guarde. también, a usted también, Amén. profe, y a todos los Santo por compañeros. Yolanda. Amén. Bendiciones a todos.